las primeras fisuras. El amanecer se filtraba a través de las persianas, iluminando la habitación con un resplandor dorado que debería haber sido un símbolo de esperanza y nuevos comienzos. Sin embargo, entre ellos, la atmósfera era pesada, casi sofocante. Yareli, envuelta en una manta que no podía competir con el frío emocional que sentía, observaba a Pablo en silencio. Él estaba sentado al borde de la cama, sus codos apoyados en las rodillas y la mirada fija en el suelo, como si las tablas desgastadas de madera tuvieran las respuestas que no podía encontrar dentro de sí mismo. La noche anterior había sido otra batalla. Lo que comenzó como un desacuerdo trivial, algo tan insignificante como la manera en que se colocaban los platos en el lavavajillas, había escalado en una tormenta de palabras cortantes. «Siempre haces lo que quieres», le había dicho él, con un tono que era un filo, un ataque directo a sus intenciones. «Nunca piensas en cómo me afecta». Yareli había tratado de defenderse, pero cada palabra que pronunciaba parecía alimentar su frustración. Al final, optó por el silencio, ese silencio que ella creía que era una tregua, pero que él interpretaba como abandono. Esa noche, ambos durmieron en la misma cama, pero en mundos separados, con un océano de resentimientos entre ellos. Un amor que se desmoronaba. El amor que alguna vez los unió parecía estar atrapado en un campo de batalla. Antes, su relación había sido una danza sincronizada de risas, aventuras y conversaciones que duraban hasta la madrugada. Ahora, cada paso parecía un tropiezo, cada palabra un detonante. Yareli se levantó lentamente y caminó hacia la ventana, observando el ajetreo de la calle mientras intentaba organizar sus pensamientos. Había algo en Pablo que nunca pudo entender del todo, una oscuridad que parecía consumirlo desde dentro. Él no era malintencionado, pero su incapacidad para mostrar afecto o vulnerabilidad lo hacía parecer frío, incluso cruel. «¿Qué nos pasó?», murmuró, más para sí misma que para él. Él levantó la vista por un momento, su mirada sombría y cargada de algo que parecía una mezcla de culpa y enojo. «Nada nos pasó. Esto es lo que somos. El inicio del dolor». Las palabras de Pablo perforaron su corazón. Para él, la relación se estaba convirtiendo en un hábito incómodo, mientras que, para ella, era un amor que merecía ser rescatado. Yareli se giró hacia él, su rostro una mezcla de incredulidad y desesperación. «¿Eso crees? ¿Que esto es todo lo que somos?», preguntó, su voz temblorosa, pero con una fuerza que no esperaba. «¿Qué más quieres que diga, Yareli?», replicó él, levantándose abruptamente. Su tono era defensivo, casi desafiante, pero detrás de su fachada de dureza, había algo más. Algo que no podía nombrar. «Siempre intentas arreglarlo todo. A veces las cosas simplemente son». Ella respiró profundamente, tratando de no llorar, tratando de no dejar que él viera cuánto la estaba destruyendo. «Yo creía que éramos más que esto. Pero parece que solo yo estoy peleando». Pablo no respondió. En su mente, se formaban pensamientos que nunca pudo expresar. ¿Cómo puedo decirle que la necesito, cuando ni siquiera sé cómo necesitar a alguien? Los pequeños momentos que duelen. Los días siguientes estuvieron llenos de tensiones silenciosas y pequeñas acciones que parecían tener un peso desproporcionado. Pablo olvidaba responder mensajes importantes. Llegaba tarde a las cenas que Yareli había preparado con esmero. Cuando estaban juntos, su atención estaba en cualquier cosa menos en ella, su teléfono, el televisor, el trabajo. Por su parte, Yareli intentaba mantener la calma, pero cada gesto de indiferencia la hería como una herida que nunca cerraba. Una noche, mientras veía cómo Pablo revisaba su correo en el celular durante la cena, no pudo contenerse. ¿Alguna vez voy a ser más importante que tu trabajo?, preguntó, su voz llena de dolor. Pablo levantó la vista, confundido y molesto. ¿De qué hablas ahora? Solo estaba revisando un correo. Eso es todo lo que siempre dices. Solo estaba haciendo esto, o solo estaba haciendo aquello. ¿Y yo? ¿Dónde quedo yo en todo esto? La conversación explotó en una discusión donde ambos se dijeron cosas que nunca deberían haberse dicho. Esa noche, Yareli lloró hasta quedarse dormida, mientras Pablo se sentaba en el sofá, inmóvil, luchando contra una sensación de pérdida que no sabía cómo manejar. El comienzo del fin.
Las primeras fisuras no eran tan evidentes para el resto del mundo, pero para ellos, eran grietas que amenazaban con derrumbar todo lo que habían construido juntos. Yareli sabía que su amor por Pablo seguía siendo fuerte, pero empezaba a preguntarse si eso sería suficiente. Por su parte, Pablo estaba atrapado en una batalla interna. No quería perderla, pero tampoco sabía cómo amarla de la forma en que ella merecía. Cada vez que intentaba acercarse, su propio miedo lo alejaba más. Esa noche, mientras ambos se acostaban en silencio, la distancia entre ellos parecía más grande que nunca. Y aunque ninguno lo admitía, ambos sabían que el amor que compartían estaba empezando a desmoronarse, como un castillo de arena arrasado por las olas de la incomprensión y el orgullo. Pruebas silenciosas. La relación de Yareli y Pablo se había convertido en un terreno minado donde cada paso podía desencadenar una explosión. Aunque aparentemente seguían siendo una pareja funcional a los ojos de los demás, ambos sabían que algo profundamente esencial se estaba desmoronando. Pero en lugar de confrontar esa realidad, Pablo comenzó a imponer pruebas invisibles, una serie de pequeños actos destinados a medir la resistencia de Yareli. El inicio del juego invisible. El domingo por la mañana, Yareli se despertó antes que Pablo y decidió preparar su desayuno favorito, waffles con fresas y miel. Al entrar a la cocina, lo encontró revisando correos en su laptop, con el rostro serio y distante. Ella dejó el plato frente a él con una sonrisa, tratando de romper la tensión que parecía haberse convertido en un huésped permanente en su hogar. ¿Waffles? Sabes que prefiero huevos revueltos, dijo Pablo sin mirarla, su tono neutro, casi indiferente. Yareli sintió un golpe en el pecho, pero respiró profundamente para calmarse. Pensé que te gustaría cambiar un poco. Los preparé con mucho cariño. Pablo finalmente alzó la mirada, pero no para agradecerle, sino para soltar una frase que sería el comienzo de una cadena de pruebas silenciosas. A veces siento que no me escuchas. Yareli parpadeó, sorprendida, pero no respondió. En su interior, se preguntaba si realmente era ella quien no escuchaba o si Pablo simplemente buscaba razones para señalar fallas que no existían. El sabotaje emocional. En los días siguientes, Pablo comenzó a probarla de formas más evidentes, aunque nunca lo admitiera. Se olvidaba de los compromisos que habían planeado juntos, cancelaba citas importantes en el último momento y, en ocasiones, hacía comentarios que bordeaban la crueldad. Una tarde, Yareli llegó al apartamento con entradas para una obra de teatro que él había mencionado querer ver meses atrás. Con emoción, lo encontró en el sofá, absorto en un videojuego. Pablo, mira lo que conseguí, dijo, extendiendo las entradas. Él apenas levantó la mirada. Oh, genial. Pero creo que no puedo ir. Tengo una reunión temprano mañana y necesito descansar. Yareli sintió como el entusiasmo se evaporaba en el aire, reemplazado por una sensación de vacío. ¿Por qué no me dijiste antes que no podías? Bueno, no me lo preguntaste, respondió él, como si fuera lo más lógico del mundo. Yareli apretó los labios, conteniendo la explosión de frustración que sentía. ¿Era tan difícil para él reconocer el esfuerzo que ella hacía por mantener viva su relación? Las grietas más profundas. El día que Yareli decidió organizar una cena con sus amigos cercanos fue otro campo de pruebas. Cocinó durante horas, preparando cada detalle con esmero, mientras Pablo apenas mostraba interés. Cuando finalmente los invitados llegaron, Pablo se mostró amable y encantador, pero tan pronto como la puerta se cerró detrás del último invitado, su máscara se desmoronó. No entiendo por qué insistes en estas cosas, dijo mientras recogía los platos. Siempre invitas a tus amigos y apenas me das espacio para respirar. Yareli dejó caer un plato al escuchar sus palabras, rompiendo tanto el objeto como la fachada de paciencia que había estado construyendo. Hago todo esto por nosotros. ¿No lo ves? Estoy intentando mantener algo que parece que a ti ya no te importa. Pablo la miró, sus ojos oscuros y llenos de algo que Yareli no podía descifrar. No te pedí que lo hicieras. Tal vez deberías pensar en lo que realmente quieres. Esa noche, Yareli lloró en silencio, mientras Pablo permanecía en el sofá, mirando un programa de televisión que no parecía interesarle en absoluto. La resistencia de Yareli. A pesar de todo, Yareli no se rendía. Seguía creyendo que detrás de la muralla que Pablo había construido había un hombre que aún la amaba.
Pero cada prueba que él le imponía hacía que se cuestionara más. Cuando Pablo olvidó recogerla en la estación después de una jornada larga de trabajo, Yareli tuvo que tomar un taxi bajo la lluvia. Llegó empapada al apartamento, esperando alguna disculpa, pero lo encontró viendo un partido de fútbol con una cerveza en la mano. ¿Dónde estabas?, preguntó ella, tratando de no gritar. Perdí la noción del tiempo, dijo él encogiéndose de hombros. Yareli dejó caer su bolso y se dirigió al baño sin decir una palabra. Mientras el agua caliente corría sobre su piel, intentó convencerse de que este era solo un mal momento, que Pablo estaba lidiando con algo que eventualmente pasaría. Pero en el fondo, comenzaba a preguntarse si el problema no era él, sino ella, por quedarse. El límite invisible. Las pruebas de Pablo no eran más que un reflejo de su propio miedo. Miedo de perderla, miedo de amarla tanto que se sintiera vulnerable, miedo de no ser suficiente. Pero Yareli no podía verlo. Desde su perspectiva, lo único que percibía era que él estaba empujando al límite, desafiándola a permanecer donde claramente no era deseada. La última noche de ese mes, Yareli lo enfrentó. ¿Por qué haces esto, Pablo? ¿Por qué actúas como si quisieras que me marche? Él la miró, sus ojos oscuros y llenos de una mezcla de emociones contradictorias. Tal vez porque quiero ver si realmente te quedarás. Esa confesión fue como una bofetada. Yareli dio un paso atrás, atónita, mientras Pablo giraba la cabeza, incapaz de sostener su mirada. Ella sintió como algo se rompía dentro de ella, una cuerda que había estado tensándose desde hacía semanas, meses. No dijo nada más, simplemente se dirigió a la habitación y cerró la puerta, dejando a Pablo con sus pensamientos. Un amor al borde del abismo. Esa noche, ambos estuvieron despiertos en silencio, separados por una pared física y emocional. Yareli comprendió que estaba enfrentándose a una prueba que no sabía si quería superar, mientras que Pablo, solo en el sofá, se preguntaba si alguna vez sería capaz de amarla como ella merecía. Y así, las pruebas silenciosas continuaron, cada una más intensa que la anterior, llevándolos cada vez más cerca del límite entre el amor y el odio. Cadenas invisibles. Las semanas que siguieron al enfrentamiento entre Yareli y Pablo parecían un remolino emocional donde ambos estaban atrapados, luchando por encontrar un equilibrio que no parecía posible. Sin embargo, lo que Yareli no había comprendido completamente era la naturaleza de las cadenas invisibles que Pablo estaba forjando alrededor de su corazón y su mente. No eran cadenas físicas, ni siquiera palabras crueles lanzadas al aire. Eran pequeñas acciones, gestos calculados, silencios cuidadosamente planeados para que Yareli sintiera que estaba perdiendo el control. Cada interacción era un juego de poder en el que Pablo tenía todas las piezas, y Yareli apenas sabía que estaba jugando. La jaula de la incertidumbre. Una noche, Yareli llegó a casa después de un largo día de trabajo. Estaba agotada, con el ánimo por los suelos, pero aún así decidió cocinar una cena especial para ambos. Preparó el platillo favorito de Pablo, un estofado de carne que llevaba horas de dedicación. Cuando finalmente todo estuvo listo, lo llamó desde la sala. Pablo, la cena está servida. Pasaron varios minutos, pero él no apareció. Yareli lo encontró sentado en el sofá, mirando su teléfono con expresión ausente. ¿No vas a venir?, preguntó, su tono más cansado que molesto. Pablo levantó la vista lentamente, como si le costara un esfuerzo monumental apartar los ojos de la pantalla. No tengo hambre. El golpe emocional fue inmediato. Yareli sintió como su esfuerzo se desmoronaba frente a ella. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Podría haber preparado algo más ligero. Porque no lo sabía hasta ahora, respondió él con frialdad. Luego, se levantó, tomó las llaves de su auto y salió sin decir una palabra. Yareli se quedó sola en la cocina, mirando los platos perfectamente servidos, sintiendo que cada uno de ellos era un recordatorio de lo poco que significaba para él. Pero lo que más la perturbaba no era su ausencia, sino la duda que comenzaba a arraigarse en su mente. ¿Qué estaba haciendo mal? Las cadenas del aislamiento. Pablo no solo manipulaba el presente, también buscaba aislarla de todo lo que le daba fuerza. Poco a poco, Yareli comenzó a notar que él evitaba que pasara tiempo con sus amigos y familiares. Una tarde, Yareli mencionó que había planeado un almuerzo con su hermana,
quien estaba de visita en la ciudad. ¿Por qué no pasas más tiempo aquí, conmigo?, preguntó Pablo, su voz suave pero cargada de reproche. Siempre estás buscando excusas para salir. Yareli parpadeó, sorprendida por el tono de sus palabras. No es una excusa, Pablo. Es mi hermana. No la veo desde hace meses. Lo sé, pero últimamente siento que no tenemos tiempo para nosotros. La culpa comenzó a infiltrarse en su mente como un veneno lento. Aunque sabía que no estaba haciendo nada malo, empezó a cuestionar sus propios deseos. Canceló el almuerzo con su hermana y pasó el día en casa, esperando que ese sacrificio hiciera que Pablo volviera a ser el hombre con el que se había enamorado. Sin embargo, esa noche, Pablo llegó tarde y no ofreció explicaciones. Yareli lo confrontó, pero él simplemente se encogió de hombros. Tuve cosas que hacer. ¿Por qué siempre tienes que hacer un drama de todo? Cada vez que ella intentaba acercarse, él levantaba un muro más alto. Y, sin embargo, Yareli se quedaba, encadenada por la esperanza de que algún día las cosas volverían a ser como antes. El juego psicológico. Una de las tácticas más devastadoras de Pablo era su habilidad para jugar con las emociones de Yareli sin decir una sola palabra. En lugar de gritar o pelear, utilizaba silencios prolongados y miradas que parecían juzgar cada uno de sus movimientos. Una noche, mientras cenaban juntos, Yareli trató de iniciar una conversación ligera. ¿Cómo te fue hoy en el trabajo? Pablo levantó la vista, la observó por unos segundos y luego volvió a mirar su plato sin responder. El silencio era ensordecedor. Yareli sintió como una oleada de ansiedad la envolvía. ¿Dije algo malo?, preguntó finalmente. Siempre haces tantas preguntas, respondió él, con un tono que mezclaba cansancio y desdén. Yareli sintió como sus ojos se llenaban de lágrimas, pero se las tragó, negándose a mostrar debilidad frente a él. Sin embargo, esa noche, mientras estaba sola en la cama, comenzó a dudar de sí misma de una manera que nunca había experimentado. ¿De verdad soy tan insistente? ¿Estoy siendo demasiado? Las cadenas invisibles de Pablo se apretaban más fuerte, atrapándola en una prisión emocional que ella ni siquiera sabía que existía. Un destello de lucidez. No todo estaba perdido. Una tarde, mientras revisaba su teléfono, Yareli encontró una foto antigua de ambos. Estaban en la playa, sonriendo con una felicidad que parecía de otro mundo. Ella estaba abrazada a Pablo, y él la miraba con una ternura que ahora parecía imposible. El recuerdo de ese momento fue como una daga en su corazón. ¿Qué nos pasó? Por primera vez en semanas, Yareli comenzó a cuestionar no solo a Pablo, sino también a sí misma. ¿Por qué seguía soportando tanto dolor? ¿Qué estaba ganando con aferrarse a alguien que parecía disfrutar viendo cuánto podía aguantar? Sin embargo, antes de que esas preguntas pudieran transformarse en acciones, Pablo llegó a casa con flores. Era la primera vez en meses que hacía algo así, y Yareli sintió como su corazón se llenaba de una esperanza desesperada. Lo siento por cómo he estado últimamente, dijo él, con una voz que parecía sincera. Yareli tomó las flores con una sonrisa tímida. Pero en el fondo, sabía que estas disculpas eran solo parte de otro ciclo. Las cadenas invisibles no se rompían tan fácilmente. La tormenta en el horizonte. Mientras Pablo observaba a Yareli colocar las flores en un jarrón, una sonrisa casi imperceptible cruzó su rostro. Sabía que la había recuperado, al menos por ahora. Lo que Pablo no comprendía era que cada prueba, cada cadena que ponía alrededor de Yareli, no hacía más que acercarlos a un punto de quiebre. Y Yareli, aunque todavía atrapada, comenzaba a sentir algo nuevo creciendo en su interior, una chispa de rebelión, una necesidad de liberarse antes de que las cadenas invisibles la consumieran por completo. La tormenta que se avecinaba prometía ser devastadora, pero también necesaria. Porque en algún lugar, Yareli sabía que no podía seguir viviendo así. No para siempre. El punto de quiebre. El aire en el apartamento era denso, como si cada rincón estuviera impregnado de la tensión que Yareli y Pablo habían construido durante meses. Aunque intentaban mantener las apariencias, las grietas en su relación eran demasiado profundas para ser ignoradas. La chispa de rebelión en Yareli comenzaba a convertirse en un incendio silencioso, mientras que Pablo,
Cada vez más consciente de que perdía el control, intensificaba sus juegos psicológicos. El detonante. Una noche, Yareli decidió salir con un grupo de compañeros del trabajo para celebrar el cierre de un importante proyecto. Era una decisión que tomó con cautela, anticipando la desaprobación de Pablo. «Solo será una cena», le dijo mientras se ponía los zapatos frente a la puerta. Pablo, sentado en el sofá con el rostro sombrío, no respondió de inmediato. Luego, sin levantar la mirada de su teléfono, dijo con voz seca: «Haz lo que quieras». Las palabras, aunque aparentemente indiferentes, estaban cargadas de un veneno que Yareli reconoció al instante. Aún así, no permitió que la detuvieran. Tomó su bolso y salió, dejando atrás el apartamento y el peso de las cadenas que la habían mantenido atrapada durante tanto tiempo. La cena fue un respiro necesario. Rodeada de risas y conversaciones ligeras, Yareli se permitió olvidar por unas horas la tensión constante que definía su relación. Sin embargo, al regresar a casa, la realidad la golpeó con toda su fuerza. La puerta estaba entreabierta, y una sensación de inquietud se instaló en su pecho. Al entrar, encontró a Pablo sentado en la oscuridad, con una copa de vino en la mano y una mirada fría que hizo que el corazón de Yareli se detuviera por un momento. «¿La pasaste bien?», preguntó con una calma que era cualquier cosa menos tranquilizadora. «Sí», respondió Yareli, intentando mantener la compostura. «¿Por qué estás en la oscuridad?». Pablo ignoró la pregunta. «¿Te das cuenta de lo fácil que te olvidas de nosotros? Salir, reírte, como si aquí no hubiera nada». Yareli sintió como su paciencia, ya desgastada, comenzaba a desmoronarse. «No es que me olvide de nosotros, Pablo. Es que necesito un poco de espacio, de normalidad. No todo tiene que ser una lucha». «¿Espacio? ¿Normalidad?». Pablo se levantó de golpe, dejando caer la copa al suelo. El cristal se rompió en 1000 pedazos, esparciendo vino como si fuera sangre. «¿Y qué hay de mí? Yo no merezco normalidad». El enfrentamiento. Yareli retrocedió un paso, no por miedo, sino porque sintió que algo dentro de ella estaba a punto de explotar. «¿Tú? ¿Normalidad? Pablo, tú eres el que hace que todo sea insoportable». Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. El rostro de Pablo se endureció, y por un momento, el silencio entre ellos fue tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared. «Insoportable», repitió, su voz apenas un susurro. «Todo lo que hago, todo lo que he hecho, es por nosotros». «No, Pablo. Todo lo que haces es por ti mismo. Controlas cada aspecto de mi vida, me haces dudar de mí misma, y luego pretendes que todo es culpa mía». El peso de las palabras de Yareli llenó la habitación, y por primera vez, Pablo no tuvo una respuesta inmediata. Pero su silencio no era de rendición, era la calma antes de la tormenta. El quiebre definitivo. Esa noche, Yareli no pudo dormir. La discusión con Pablo había llegado a un punto que nunca antes habían cruzado, y sabía que algo había cambiado. A la mañana siguiente, mientras Pablo dormía, Yareli tomó su teléfono y revisó los mensajes. No era algo que soliera hacer, pero su intuición le gritaba que algo no estaba bien. Lo que encontró fue la confirmación de sus peores temores. Mensajes con otra mujer, llenos de insinuaciones y citas ocultas, se desplegaron frente a sus ojos como un puñal que se clavaba una y otra vez en su corazón. Yareli sintió como la rabia y el dolor se mezclaban en su interior, creando una tormenta que ya no podía contener. Cuando Pablo despertó, la encontró de pie frente a él, sosteniendo su teléfono con los mensajes abiertos. «¿Esto es normalidad para ti?», preguntó, su voz temblando de furia. Pablo, sorprendido, pero no avergonzado, intentó tomar el teléfono, pero Yareli lo apartó de un golpe. «No te atrevas a fingir que no sabes de qué estoy hablando». «¿Y qué esperabas?», respondió él finalmente, con una frialdad que perforó el alma de Yareli. «Tú también tienes parte de la culpa. Siempre insatisfecha, siempre buscando más». Esa fue la gota que derramó el vaso. Yareli sintió como algo dentro de ella se rompía, pero esta vez no era debilidad. Era fuerza. ¿La culpa? No, Pablo. Esto no es culpa mía. Tú elegiste hacer esto,
Tú elegiste destruir lo que teníamos. Pero ya no más. Estoy harta de jugar este juego. La decisión irrevocable. Yareli comenzó a empacar sus cosas mientras Pablo intentaba, sin éxito, detenerla. Por cada palabra de disculpa, por cada intento de manipulación, Yareli sentía como las cadenas invisibles se desmoronaban, dejando paso a una libertad que parecía imposible hasta ese momento. Cuando finalmente cruzó la puerta con sus maletas, Yareli sintió el aire fresco en su rostro, como si estuviera respirando por primera vez en años. En el interior del apartamento, Pablo se quedó de pie, mirando la puerta cerrarse tras ella. Aunque no lo admitiría, algo en él también se había quebrado. Pero para Pablo, esa pérdida solo alimentaba su necesidad de control y su incapacidad de aceptar la derrota. Yareli, por su parte, no miró atrás. Sabía que lo que venía no sería fácil, pero también sabía que era necesario. El punto de quiebre no solo marcaba el final de una relación tóxica, también era el inicio de su camino hacia la libertad y la sanación. La decisión. El aire en el pequeño apartamento de Yareli estaba cargado de una tensión que ella misma había llevado consigo tras cerrar la puerta de su antigua vida. Las maletas seguían junto a la entrada, como si aún no se atreviera a deshacerlas por completo, mientras el silencio la envolvía. A pesar de que Pablo ya no estaba allí, su presencia parecía haberse filtrado en cada rincón de su mente, como un fantasma que se negaba a desaparecer. El peso de la libertad. Esa noche, Yareli se sentó en el suelo, abrazando sus rodillas mientras las lágrimas corrían por su rostro. Había escapado, sí, pero la batalla interna recién comenzaba. Las dudas y los miedos la atacaban con una fuerza brutal. ¿Hice lo correcto? ¿Y si estoy exagerando? ¿Y si nunca encuentro a alguien más que me ame? Pero debajo de esa marea de incertidumbre, había una pequeña chispa de algo nuevo, algo desconocido: esperanza. Una voz apenas audible, enterrada bajo meses de manipulación y dolor, comenzaba a hacerse escuchar. Te mereces algo mejor. Al día siguiente, Yareli tomó su primera decisión importante. Llamó a una amiga de confianza, Mariana, alguien que siempre le había ofrecido apoyo sin juzgarla. Necesito hablar contigo, dijo Yareli, su voz quebrada. Mariana no dudó ni un segundo. Ven a mi casa. Aquí estaré para ti. La reunión. Cuando Yareli llegó al departamento de Mariana, fue recibida con un abrazo cálido que desmoronó sus últimas defensas. Durante horas, le contó todo: las peleas, las manipulaciones, las traiciones. Cada palabra que salía de su boca era como arrancarse una espina clavada en el alma. Mariana escuchó en silencio, su rostro reflejando una mezcla de dolor y rabia por lo que su amiga había soportado. Cuando Yareli terminó, Mariana tomó sus manos y dijo: lo más difícil ya lo hiciste, Yareli. Ahora toca decidir, ¿quieres seguir siendo la mujer que él moldeó, o la mujer que siempre debiste ser? Esas palabras resonaron en Yareli como un golpe en el pecho. Era la primera vez que alguien le daba el poder de decidir sobre su propia vida. El regreso de Pablo. Mientras Yareli intentaba reconstruirse, Pablo no permaneció pasivo. Los mensajes comenzaron de manera sutil. Perdóname, cometí errores. Regresa. Podemos arreglarlo. Sin ti, no soy nada. Al principio, Yareli los ignoró, pero luego las llamadas comenzaron. La voz de Pablo, una vez tan familiar, ahora sonaba extraña y manipuladora. Yareli, solo quiero hablar. Dame una oportunidad para explicarme. Sin embargo, cuando las súplicas no funcionaron, los mensajes tomaron un giro oscuro. Nunca encontrarás a alguien que te ame como yo. Eres una egoísta. Todo lo que hice fue por ti. Cada mensaje era un recordatorio del control que él aún intentaba ejercer. Pero esta vez, Yareli no estaba sola. Mariana la ayudó a bloquear el número de Pablo y a borrar cualquier rastro de él en sus redes sociales. La confrontación inesperada. Una tarde, mientras Yareli caminaba por la calle, sintió una sombra detrás de ella. Al girar, encontró a Pablo, su rostro marcado por la ira y la desesperación. ¿Por qué me estás evitando?, exigió, acercándose demasiado para su comodidad. Yareli respiró profundamente,
enfrentándolo con una fuerza que no sabía que tenía. Porque no tengo nada más que decirte, Pablo. Ya no hay nosotros, punto. No puedes hacer esto, gritó él, agarrándola del brazo. Después de todo lo que pasamos, no puedes simplemente irte. Yareli se soltó de su agarre con una firmeza que lo tomó por sorpresa. Sí, puedo. Y lo hice. Tú no decides sobre mi vida. Un par de transeúntes se detuvieron al escuchar el altercado, y Pablo, al darse cuenta de que estaba llamando la atención, retrocedió. Te arrepentirás, dijo antes de irse, su voz cargada de veneno. El renacimiento de Yareli. Esa noche, Yareli hizo algo que había postergado durante mucho tiempo, abrió las maletas y comenzó a desempacar. Cada prenda que colocaba en su nuevo armario era como un ladrillo en los cimientos de su nueva vida. En los días que siguieron, Yareli tomó decisiones que la acercaban cada vez más a la libertad, empezó terapia, retomó sus pasatiempos olvidados, y se inscribió en un curso de pintura que siempre había querido hacer. El control que Pablo había tenido sobre ella se desvanecía con cada paso que daba hacia adelante. Las cadenas invisibles que una vez la habían atado estaban siendo reemplazadas por lazos de amor propio y fortaleza. La decisión final. Una mañana, mientras miraba su reflejo en el espejo, Yareli hizo un juramento. Nunca más permitiré que alguien me robe la paz. Mi vida me pertenece, y estoy lista para vivirla en libertad. La decisión no solo marcaba el final de su relación con Pablo, sino también el inicio de un capítulo completamente nuevo. Era consciente de que el camino no sería fácil, pero estaba dispuesta a enfrentar cada obstáculo con la misma valentía que la había llevado a escapar. El vacío que queda. La soledad no era como Yareli la había imaginado. Después de semanas de lucha interna, de confrontaciones con Pablo y de decisiones difíciles, se dio cuenta de que el vacío que sentía no solo provenía de su ausencia, sino también del espacio que él había ocupado en su vida. Un espacio que ahora estaba desgarrado, dejando grietas profundas que parecían imposibles de llenar. La noche interminable. Una madrugada, Yareli se despertó sudando, el eco de un sueño perturbador aún vibrando en su mente. En él, Pablo la observaba desde la distancia, con una expresión indescifrable, ni furia ni tristeza, sino algo más oscuro, como si su presencia pudiera controlarla incluso en su subconsciente. Se levantó de la cama, sintiendo que las paredes de su pequeño apartamento la aprisionaban. Miró el reloj, 3:47 de la mañana. La ciudad estaba dormida, pero su mente era un torbellino de recuerdos y emociones que no podía apagar. Caminó hasta la ventana, donde las luces de los edificios brillaban como pequeños puntos de esperanza en la oscuridad. Sin embargo, esa esperanza parecía inalcanzable. El vacío era un agujero negro que absorbía cualquier intento de consuelo. ¿Por qué sigo sintiéndome así? No se supone que esto era libertad, pensó, mientras las lágrimas brotaban sin control. La realidad de la pérdida. Yareli comenzó a darse cuenta de que el vacío no era solo tristeza. Era una mezcla de duelo y confusión. Había perdido a alguien que, aunque tóxico, había sido una parte constante de su vida. Esa constancia, por destructiva que fuera, le había dado una especie de seguridad, una rutina que ahora estaba rota. Intentó llenar ese vacío de varias maneras. Se inscribió en actividades nuevas, compró libros sobre crecimiento personal, incluso trató de socializar más. Pero cada vez que regresaba a casa, el silencio la abrumaba, recordándole que estaba completamente sola. Mariana notó su cambio. Yareli, sé que estás luchando, pero necesitas dejar de pelear contigo misma. No puedes reconstruirte si sigues mirando los escombros. Yareli asintió, pero las palabras de su amiga solo añadieron peso a su carga. Quería avanzar, quería ser fuerte, pero el vacío era una fuerza implacable que la arrastraba hacia atrás. La trampa de los recuerdos. El vacío comenzó a llenarse, pero no de lo que Yareli esperaba. Los recuerdos de los momentos buenos con Pablo comenzaron a filtrarse, como un veneno dulce que prometía consuelo. Las noches en que él la abrazaba después de una discusión, las pequeñas muestras de afecto que ella interpretaba como amor verdadero, incluso las promesas vacías que alguna vez creyó. ¿Y si realmente podía cambiar? ¿Y si fui yo quien no tuvo suficiente paciencia? Esa noche, encontró su teléfono y miró los mensajes antiguos,
los que aún no había borrado. Su dedo titubeó sobre el botón de llamada. Mariana le había dicho que bloquearlo era lo mejor, pero en ese momento, el peso del vacío parecía insostenible. De repente, un mensaje nuevo iluminó la pantalla. Era de un número desconocido, pero el contenido no dejaba lugar a dudas. Yareli, ¿podemos hablar? Solo una última vez. La tentación del regreso. El mensaje de Pablo detonó una tormenta en su interior. Parte de ella quería ignorarlo, borrar el número y seguir adelante. Pero otra parte, una más débil y herida, consideraba la posibilidad de escuchar lo que él tenía que decir. Tal vez esto sea lo que necesito para cerrar el capítulo, se dijo a sí misma, justificando la idea. A la mañana siguiente, Yareli decidió enfrentarlo, no porque lo quisiera de vuelta, sino porque necesitaba respuestas. Le envió un mensaje breve. Nos vemos en el parque a las 6 de la tarde. El encuentro. Cuando llegó al parque, el cielo estaba teñido de naranjas y rojos, un atardecer que parecía anticipar la intensidad del encuentro. Pablo ya estaba allí, sentado en una banca, con una expresión que mezclaba arrepentimiento y determinación. Gracias por venir, dijo, levantándose al verla. Yareli no respondió, manteniéndose de pie, a una distancia segura. Dime lo que tengas que decir, y hazlo rápido. Pablo suspiró, pasando una mano por su cabello. Yareli, sé que fallé. Sé que te lastimé de maneras que no puedo justificar. Pero, no sé cómo dejarte ir. Las palabras golpearon a Yareli como un mazo. Su corazón se aceleró, pero no de la manera que solía hacerlo cuando él estaba cerca. Esta vez, fue una mezcla de rabia y desesperación. ¿Dejarme ir? ¿Me estás diciendo que todo este tiempo te aferraste a mí para satisfacer tu propio ego? ¿Ni siquiera fue amor? Pablo intentó acercarse, pero Yareli retrocedió. Fue amor, pero no sé amar de otra manera. El fin definitivo. Yareli sintió que algo dentro de ella se rompía, pero no de la manera en que lo hacía antes. Esta vez, era una ruptura liberadora, como si finalmente entendiera la verdad que había estado ignorando. Esto no es amor, Pablo, dijo, su voz firme. Es control. Es egoísmo. Y ya no quiero ser parte de ello. Pablo bajó la mirada, incapaz de responder. Por primera vez, Yareli lo vio tal como era, un hombre perdido, incapaz de lidiar con sus propias inseguridades, proyectándolas sobre ella. Se dio la vuelta y comenzó a caminar, sintiendo que cada paso la alejaba no solo de él, sino también del vacío que él representaba. El inicio de algo nuevo. Esa noche, Yareli volvió a casa y cerró la puerta detrás de ella. Por primera vez, el silencio no era un enemigo, sino un aliado. El vacío aún estaba allí, pero ahora lo veía como un lienzo en blanco, una oportunidad para llenarlo con cosas que realmente importaban. Decidió que ya no buscaría consuelo en el pasado ni en las promesas vacías. En cambio, construiría un futuro que no dependiera de nadie más que de ella misma. Mientras apagaba las luces y se preparaba para dormir, se dio cuenta de algo importante. El vacío no era un final. Era un comienzo. Un reflejo doloroso. El vacío que había comenzado a disiparse se convirtió en un espejo implacable para Yareli. En cada rincón de su mente, en cada decisión que tomaba para reconstruirse, se encontraba frente a un reflejo doloroso de sí misma, una imagen distorsionada por los años de manipulación y conflicto con Pablo. Pero ahora, enfrentarlo era inevitable. El primer encuentro con su propio reflejo. Un día, mientras organizaba los papeles en su escritorio, encontró una carta que había escrito años atrás. Era una lista de sueños y metas que había hecho antes de conocer a Pablo. Su corazón se encogió al leer aquellas palabras. Quiero ser dueña de mi propia vida. Quiero viajar, aprender otro idioma, sentirme fuerte y segura de quién soy. Yareli dejó caer la hoja sobre la mesa y sintió que el aire le faltaba. Aquella versión de sí misma parecía tan lejana que casi no la reconocía. Era como mirar a una extraña que le recordaba lo que había perdido. Cuando dejé de ser esa persona, se preguntó, con lágrimas cayendo por su rostro. Pero esta vez, no eran lágrimas de nostalgia, sino de ira. No hacia Pablo, sino hacia ella misma.
Había permitido que sus sueños se apagaran, que su fuerza se diluyera en los intentos de mantener una relación que nunca fue justa. La confrontación interna. Esa noche, Yareli tuvo un sueño vívido. Se encontraba en una habitación oscura, frente a un espejo enorme. Al acercarse, vio su reflejo, pero no era la Yareli actual. Era la mujer que había escrito aquella lista, vestida con confianza, con ojos llenos de determinación. ¿Por qué me abandonaste?, le preguntó el reflejo, con voz firme. No lo hice. Solo, no pude mantenerte, respondió Yareli, con un nudo en la garganta. Mentira. Elegiste apagarme porque pensaste que él era más importante. Pero aquí estoy, esperando que me recuperes. Yareli despertó sobresaltada, su corazón latiendo con fuerza. El sueño no era solo una proyección de sus miedos, era un llamado a la acción. El regreso a sus raíces. Impulsada por el sueño, Yareli decidió buscar una manera de reconectarse con quien solía ser. Revisó antiguas fotografías de viajes, llamó a amigos con los que había perdido contacto, y finalmente, se inscribió en una clase de baile. Algo que siempre había querido hacer pero que Pablo había considerado una pérdida de tiempo. La primera clase fue un caos. Sus movimientos eran torpes, y la música parecía ir más rápido de lo que podía seguir. Pero mientras se movía, algo dentro de ella se encendió. No era perfecta, pero estaba viva, y eso era suficiente por ahora. Al final de la clase, el instructor, un hombre mayor con una sonrisa cálida, se acercó a ella. No se trata de cómo te mueves, sino de cómo te sientes al hacerlo. Sigue viniendo, y verás cómo cambia tu vida. El pasado no se queda atrás. Esa misma semana, Yareli recibió un mensaje inesperado de Pablo. Esta vez, no era para pedirle hablar, sino para recordarle todo lo que, según él, había perdido al dejarlo. Nunca encontrarás a alguien que te ame como yo lo hice. El mundo está lleno de gente que solo te usará. Pero claro, tú siempre has sido demasiado ingenua para verlo. Yareli leyó el mensaje con el estómago revuelto. Durante años, esas palabras habrían tenido un efecto paralizante en ella. Pero ahora, algo había cambiado. Sintió rabia, sí, pero también determinación. Respondió brevemente. Ya no creo tus mentiras. Lo único que perdí fue a alguien que nunca supo amarme. Presionó enviar y bloqueó su número, sabiendo que este era un paso definitivo hacia su liberación. Una lección inesperada. En una de sus clases de baile, Yareli conoció a una mujer llamada Sofía. Era extrovertida, llena de energía y con una historia que resonó profundamente en Yareli. Sofía también había salido de una relación abusiva y ahora usaba el baile como una forma de terapia. Es como mirarme en un espejo, dijo Sofía una noche mientras ambas tomaban un café después de la clase. Pensé que nunca podría sanar, pero aquí estoy. No perfecta, pero entera. Sus palabras fueron un recordatorio para Yareli de que el proceso de sanación no era lineal. Había días buenos y malos, momentos de fortaleza y de debilidad, pero lo importante era no rendirse. El momento de claridad. Una tarde, mientras practicaba los pasos de baile en su sala, Yareli se detuvo frente al espejo y se miró con atención. Por primera vez en mucho tiempo, no vio solo el reflejo de una mujer rota. Vio a alguien que luchaba, que se reconstruía pieza por pieza, y que estaba empezando a reconocer su propio valor. Sonrió, y en ese instante, sintió que algo dentro de ella encajaba. El vacío que había sentido durante tanto tiempo no desapareció por completo, pero dejó de ser aterrador. Ahora lo veía como un espacio que podía llenar con nuevas experiencias, nuevos sueños y, sobre todo, con amor propio. Mientras la música sonaba en el fondo, Yareli comenzó a bailar, no para impresionar a nadie, sino para celebrarse a sí misma. Redención o despedida final. Yareli pensó que había alcanzado un punto de estabilidad, pero la vida tiene una forma peculiar de probar la fortaleza recién adquirida. Pablo, el hombre que había sido tanto su tormento como su prueba más grande, reapareció de una forma que nunca había imaginado. No con un mensaje de manipulación ni con una excusa para acercarse, sino con un pedido de ayuda desesperado. Un llamado inesperado. Una noche, mientras Yareli revisaba correos en su laptop,
su teléfono sonó. El número no estaba guardado, pero algo en su intuición la hizo responder. Al otro lado de la línea, la voz de Pablo sonaba rota, irreconocible. Yareli, por favor, necesito verte. Es urgente. Ella se quedó en silencio. Su mente luchaba entre el impulso de colgar y la curiosidad de saber qué podría estar sucediendo. Finalmente, con un tono frío, respondió. ¿Por qué debería hacerlo, Pablo? Porque no tengo a nadie más. Su voz temblaba, cargada de una vulnerabilidad que ella nunca había escuchado antes. Yareli sabía que esta decisión no debía tomarse a la ligera. Si aceptaba verlo, podría arriesgarse a caer en viejas dinámicas. Pero una parte de ella también reconocía que esto podría ser una oportunidad para cerrar el círculo, para enfrentarlo desde su nueva fortaleza. El encuentro. Se encontraron en un parque neutral, un espacio abierto donde Yareli sentía que tenía el control. Pablo llegó tarde, como siempre, pero esta vez no fue por arrogancia. Su aspecto era alarmante, pálido, desaliñado, y con ojeras profundas que delataban noches sin dormir. ¿Qué quieres, Pablo? Yareli mantuvo su tono firme, aunque su corazón latía con fuerza. Pablo intentó hablar, pero las palabras parecían atragantarse en su garganta. Finalmente, soltó. He perdido todo. El trabajo, la casa, a ti. Y ahora no sé cómo seguir adelante. Por primera vez, Yareli vio algo que nunca creyó posible en él, auténtico arrepentimiento. Pero no era su responsabilidad salvarlo, y lo sabía. La confrontación emocional. ¿Esperas que te rescate, después de todo lo que hiciste? Yareli lo miró fijamente, su voz cargada de una mezcla de rabia y tristeza. ¿Sabes cuánto tiempo me tomó recuperar lo que destruiste? Pablo asintió, su mirada baja. No espero que me perdones, Yareli. Solo, quería verte una última vez. Quería decirte que estaba equivocado, que todo lo que hice fue porque tenía miedo. Miedo de perderte, miedo de no ser suficiente. Yareli sintió una punzada en el pecho. Estas eran las palabras que había deseado escuchar durante años, pero ahora que las tenía frente a ella, no eran el bálsamo que esperaba. Tu miedo no justifica el daño que causaste, respondió, con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. No puedes volver a entrar en mi vida esperando redimirte. Yo ya no soy esa mujer que buscaba tu aprobación. El punto de decisión. Pablo, abatido, le ofreció una carta. Es lo único que me queda para darte. Léela cuando quieras, o rómpela, da igual. Pero necesitaba entregártela. Yareli tomó la carta con manos temblorosas, luchando contra el impulso de tirarla ahí mismo. Sabía que este encuentro debía terminar, pero también que era su oportunidad para dejar todo atrás. Espero que encuentres lo que buscas, Pablo, dijo antes de girarse y marcharse, dejando a un hombre roto sentado en el banco del parque. El contenido de la carta. Esa noche, después de mucho dudar, Yareli abrió la carta. Las palabras estaban escritas con una caligrafía torpe, como si cada frase hubiera sido una lucha para él. Yareli. No sé por dónde empezar, porque nunca fui bueno para expresar lo que realmente sentía. Siempre pensé que el control era una forma de demostrar amor, pero ahora entiendo que solo era mi propia inseguridad hablando. Te hice daño, y nada de lo que diga puede cambiar eso. Te vi transformarte en una persona increíble después de que me dejaste, y aunque duele, también me llena de orgullo. Eres más fuerte de lo que jamás seré. No estoy pidiendo una segunda oportunidad. Sé que no la merezco. Solo quería que supieras que me arrepiento, que espero que encuentres toda la felicidad que yo no pude darte. Gracias por los años que compartimos, incluso los malos. Me enseñaron más sobre mí mismo de lo que creí posible. Con todo mi arrepentimiento. Pablo. Yareli terminó de leer con lágrimas en los ojos. No eran lágrimas de tristeza ni de nostalgia, sino de liberación. Por primera vez, sintió que podía soltar todo el peso que había cargado durante tanto tiempo. La despedida final. Al día siguiente, Yareli decidió quemar la carta. No porque quisiera borrar las palabras, sino porque simbolizaba el final de una etapa.
mientras las llamas consumían el papel, sintió una paz que nunca había experimentado. Pablo había buscado redención, pero lo que Yareli encontró fue algo aún más valioso: su propia liberación. No necesito que me rediman, pensó, observando cómo el humo se elevaba hacia el cielo. Porque ya me redimí a mí misma. Con una sonrisa en el rostro, Yareli dio vuelta a la página, lista para comenzar un nuevo capítulo, esta vez escrito solo por ella. La historia de Yareli y Pablo es un relato profundamente humano, marcado por el dolor, la manipulación emocional, el arrepentimiento y, finalmente, la liberación. A través de sus interacciones, somos testigos de una lucha interna que revela las complejidades del amor, el abuso y la necesidad de crecimiento personal. Cada uno de los capítulos que hemos explorado muestra cómo la lucha por el control, la autodefinición y la sanación son parte del proceso de redención, no solo hacia los demás, sino, más importante aún, hacia uno mismo. La naturaleza del amor tóxico y la manipulación emocional. Desde el inicio, Yareli se enfrenta a una relación marcada por el abuso emocional, una dinámica en la que el amor de Pablo se convierte en una herramienta de control. A lo largo de su relación, ella se ve atrapada en una red de manipulaciones y promesas rotas, mientras él juega a ser un victimario que se esconde detrás de su inseguridad. Esta es una característica clave en muchas relaciones tóxicas: la incapacidad de uno de los involucrados de reconocer sus propios defectos y proyectar constantemente sus miedos e inseguridades sobre la otra persona. El amor que Yareli creía que recibía de Pablo se va desmoronando cuando se da cuenta de que lo que ella vivió fue más una prueba de resistencia emocional que un verdadero amor. El amor tóxico no da espacio para la libertad ni para el crecimiento personal. En lugar de ser un refugio seguro, se convierte en un campo de batalla donde ambos, a su manera, son prisioneros de sus propios miedos y expectativas. La historia de Yareli y Pablo nos invita a reflexionar sobre las relaciones en las que nos sacrificamos, a veces sin darnos cuenta, por la ilusión de que estamos siendo amados, cuando en realidad estamos perdiendo nuestra identidad y nuestra paz mental. La importancia del arrepentimiento y la redención. Pablo, al final de la historia, parece tener un momento de claridad. Sus palabras en la carta representan lo que muchos experimentan cuando finalmente se enfrentan a las consecuencias de sus acciones. El arrepentimiento es un proceso complejo, no siempre es sincero ni siempre lleva a la redención. La redención no es algo que se puede pedir, es algo que se debe ganar. En el caso de Pablo, el daño que causó en Yareli no se puede reparar con palabras, ni con un arrepentimiento tardío. Sin embargo, es importante reconocer que, aunque no pueda redimir a Yareli, él está enfrentando sus propios demonios. Este momento de vulnerabilidad, aunque no justifica sus acciones, nos recuerda que la redención es un proceso personal e individual. Sin embargo, Yareli, quien fue víctima de su comportamiento, demuestra que la verdadera redención no radica en que otros se disculpen o intenten enmendar lo que hicieron. La verdadera liberación llega cuando tomamos control de nuestra propia vida, cuando dejamos de depender de la validación externa para sentirnos completos. La carta de Pablo, aunque un gesto de arrepentimiento genuino, no es lo que salva a Yareli. Lo que la salva es su capacidad de soltar, de liberarse del peso emocional que la ataba a su pasado. El poder de la autodefinición y el amor propio. Uno de los aspectos más profundos y poderosos de esta historia es el viaje de autodescubrimiento y autodefinición de Yareli. A medida que la historia avanza, Yareli comienza a tomar decisiones que no están basadas en las expectativas ajenas o en los estándares impuestos por Pablo. Se inscribe en clases de baile, se reconecta con amigos, y lo más importante, comienza a reconstruir su vida sobre los cimientos de su propio ser. La clave de su liberación radica en recuperar su identidad, en enfrentarse a los reflejos de su pasado sin miedo y sin culpas. El amor propio, que muchas veces se ve como un concepto superficial, se presenta aquí como la herramienta más poderosa para sanar. Yareli se enfrenta a las imágenes distorsionadas que el abuso emocional dejó en ella, pero al mirarse en el espejo, no solo ve los vestigios de lo que fue, sino a la mujer fuerte que emerge de las cenizas. La carta de Pablo, la última prueba de lo que fue su relación, es una oportunidad para Yareli de cerrar ese ciclo de una vez por todas, de dejar ir lo que ya no le sirve, lo que la ha mantenido estancada en un ciclo de dolor. La importancia de la despedida y el poder de soltar. El último capítulo es una lección sobre la importancia de saber cuándo despedirse. Yareli, al igual que muchos de nosotros,
podría haber sentido la tentación de darle una última oportunidad a alguien que, en su momento, fue su todo. Sin embargo, decide que el cierre definitivo de ese capítulo es lo más saludable para ella. La despedida final no es solo un acto de cortar los lazos con el pasado, sino una declaración de amor hacia uno mismo. A veces, la mayor muestra de amor que podemos dar es alejarnos de lo que nos hace daño, incluso cuando nos duele hacerlo. La acción de Yareli de quemar la carta es simbólica. Es un acto de purificación, una forma de deshacerse de los recuerdos, de las promesas rotas y de las expectativas pasadas que ya no tienen cabida en su vida. Es un acto liberador, una señal de que está lista para avanzar, para enfrentar un futuro que, aunque incierto, es suyo para construir. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.